Dios le bendiga, mis hermanos. Me siento feliz en esta mañana en estar en este lugar. Agradezco al pastor Duarte y su esposa que nos han invitado a compartir con ustedes este momento de la palabra de Dios. Y quiero decirles que yo no tengo nada que decir en lo personal. Yo le pedí a Dios que trajera un mensaje para ustedes. De hecho, tuve alguna dificultad con él, porque yo quería traer otro tipo de mensaje y él insistió, no, habla de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de la suficiencia de Dios. Dios es suficiente. Y yo quisiera encontrar una palabra que está en el Salmo 103. Voy a leer los primeros versos de ese salmo, que para mí es muy inspirador. Es un salmo que trae inspiración a nuestras vidas y que nos muestra cuán grande y suficiente es Dios para la vida del creyente. Y para todos los que creen en Él, obviamente, si creen son creyentes. Pero hay personas que todavía no han tomado el camino de aceptar a Dios, que también pueden ser alcanzados por esta palabra. Todo lo que dijo el pastor Duarte de mí, simplemente lo que estaba diciendo era que yo lo que hago son los mandados de él y de ustedes, ¿no? Soy un hacer mandado. Por esa razón es que para mí servir al Señor es mi pasión, es lo que hago, y donde quiera que estoy, lo hago para poder servir a la causa del Señor y a los hombres y mujeres que sirven al Señor. De modo que quiero invitarle a que abran sus Biblias en el Salmo 103. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Padre, quiero darte gracias y quiero entregarte este micrófono a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a esta iglesia. Importancia de mi figura aquí es cero. Asume tú, Señor, todo dominio y todo control en este momento, para que tú hables no a la congregación, a mí también, Señor, en esta mañana. Háblanos a todos a través de tu palabra, Dios, y que ella sea nuestra guía y nuestra dirección en este día. Asumimos este púlpito como una forma simbólica en que tu Espíritu Santo va a hablar a tu iglesia, que somos nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. La suficiencia de Dios. Yo no sé por qué el mundo hoy estaba medio convulso. La gente está asustada. La gente hoy anda nerviosa, anda preocupada. Y la iglesia no escapa a esas preocupaciones por diversas razones. Porque nosotros somos parte de la sociedad. Porque a veces cometemos el error de sentirnos como por allá, como que no nos importa lo que pasa de ahí hacia afuera. Nosotros, los cristianos, somos también parte de la sociedad y las cosas que pasan en la sociedad nos afectan a nosotros de por igual. ¿Cuántos pastores no murieron en estos fatídicos años del 2020, 21 y 22, producto de esta pandemia que azotó el mundo entero?
Y yo me había propuesto este año no hablar del COVID-19, porque pasamos 3 años hablando de esto en todas nuestras conversaciones. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando de esto? Es que siguen las preocupaciones, la gente está asustada, e inclusive hay gente que todavía no van a las iglesias porque no quieren juntarse con nadie. Pero Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cuando nos levantamos hoy para venir a este lugar es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y lo que nos pasa muchas veces es que no queremos reconocer esa misericordia de Dios en nuestras vidas. El salmista habla muy claro de lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes delante de Dios para reconocer su misericordia hacia nosotros. Bueno, pero no es raro que estemos preocupados. Si pasamos balance a lo que pasó en estos últimos 3 años, era realmente para que estuviésemos preocupados. Cuando comenzó la pandemia, nosotros vimos tanta gente fallecer. En principio, yo estuve tranquilo porque la gente que estaba muriendo era gente rica. Digo, pues eso donde viene va a llegar, ¿entiendes? Eso a mí no me va a tocar porque... Y realmente fue así. Comenzó a tocar la gente de alto nivel, gente que tiene mucho dinero. Y eso me estaba diciendo a mí que no importa la condición económica, tu condición social, tu posición política, Dios es que tiene el control de tu vida. Y nosotros tenemos que asegurarnos de eso, de que nuestra vida esté bajo el absoluto control del Señor. Porque ¿quién falleció en aquel tiempo? Quien Dios permitió que falleciera. ¿Quién vivió aún viviendo en las peores condiciones que podía vivir un humano? Quien Dios quiso preservar, y entre ellos estamos nosotros. Y estamos aquí hoy no porque seamos más fuertes, más saludables, más jóvenes o que tengamos más recursos que los demás, sino porque a Dios le plugo permitir que estuviésemos aquí en la mañana de hoy. Él protegió nuestras vidas, Él nos guardó, Él nos dio la victoria sobre esa enfermedad. Y hoy estamos viendo una secuela de situaciones que se han creado que casi no lo quieren reconocer. Muchos hombres o mujeres jóvenes muriendo de infarto cardíaco, producto precisamente de esto. Yo lo estoy diciendo con el respeto que tengo de los médicos, que no quieren hablar mucho de eso porque no tienen quizás las evidencias científicas para decirlo, pero esto no estaba pasando antes, o quizás no lo estábamos registrando, pero lo que sí se está viendo es que de repente un muchacho joven de 20, 30, 40 años se muere y no pasa nada. Y la gente, oye, era un atleta, estaba haciendo ejercicio, estaba en el gimnasio y murió. Y nosotros estamos aquí. Y estamos aquí porque Dios nos ha preservado. Tenemos que seguir colocando nuestra vida en las manos del Señor. Otra preocupación que el mundo tiene es cuando pensábamos que comenzábamos a salir de esta situación, de esta pandemia, como sin querer estalla un pequeño conflicto, y lo vimos como un pequeño conflicto entre Rusia e Ucrania. Yo pensé, en lo personal, y hasta lo comenté, que eso iba a durar 2 o 3 días. Yo fui de lo que creí que iba a durar 2 o 3 días. Eso fue a principio del año pasado. Y ya este mes vamos por el 4.º mes. Esto va rápido, mi hermano. Pero no solamente el hecho de que haya estallado una guerra entre Rusia y Ucrania, porque para mí Ucrania solamente ha sido un campo de dirimir conflictos entre potencias, porque esas potencias no están siendo afectadas tan seriamente en lo personal, sino que ese mismo conflicto ha generado una serie de males que está provocando preocupaciones en el mundo. Se ha ido escalando, se ha ido extendiendo hasta el punto de que estamos siendo amenazados
por la ocurrencia de una confrontación de tipo nuclear. Y si eso ocurriese, una proporción inmensa de la humanidad podría desaparecer. Pero eso está latente, como estar sentado aquí nosotros hoy. Pero más que eso aún, si sabemos, dijimos, bueno, esto pasa en Ucrania, pero a partir del momento en que estalló ese conflicto, comenzaron a subir los precios de los combustibles, comenzó a encarecer los precios de los productos de primera necesidad, dícese el plátano que se produce aquí, y usted no compra el plátano por menos de 25 pesos, a menos que no sea quizás en la calle, ¿verdad? Pero, y usted dirá, ¿por qué tiene el plátano que costar más caro aquí si la situación es en Ucrania? Bueno, porque mucha de la materia prima, de los fertilizantes que se usa para la producción agrícola se produce en esa zona, y eso está caro. La transportación subió de manera exorbitante. Todo ha subido, todo se ha escaseado por ese pequeño conflicto que se armó en aquel lugar. Pero eso ni siquiera es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo. La otra cosa que está ocurriendo es que se ha instalado en el vocabulario de los líderes mundiales el concepto de el nuevo orden mundial. Habíamos avanzado mucho en la unificación del mundo, donde todos estamos caminando hacia una unificación, donde todo el mundo comercializaba con todo el mundo, una sola moneda, todo iba en orden. A raíz de ese conflicto, se ha reavivado el concepto del nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial está dividiendo al mundo en dos bloques. Un bloque liderado por Estados Unidos y sus aliados europeos y de la OTAN, y otro grupo liderado por Rusia y China. De hecho, ya esta semana se reactivó el BRICS, y justamente acaban de nombrar a una presidenta del banco que va a manejar esa economía. Y esa presidenta del banco es nada más que Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil. Y se habla de que ya se están haciendo los aprestos para la creación de una nueva moneda, para los cuales ese concierto de países, Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica, principales países de ese concierto de naciones, han comprado y están comprando toneladas y toneladas de oro para que esa moneda que ellos creen tengan un respaldo en oro. Las monedas que usamos nosotros hoy, peso dominicano, dólar estadounidense, no tienen ningún respaldo, solamente la confianza que tienen quienes la emiten. Ellos van a, si lo hiciesen, ¿no?, crear una moneda de uso virtual respaldada en oro. ¿Y qué va a pasar? Que la gente va a preferir eso, y eso va a recomponer al mundo, porque lo que mueve al mundo es el dinero. Y esas cosas están preocupando seriamente a la humanidad. Ya no va a ser una sola dirección, que yo diga una cosa y se hace esto, sino que esto puede escalar en un conflicto mayor. Y obviamente que todo eso afecta sensiblemente a nuestra isla, que está aislada, valga la redundancia, en el Caribe. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, si nos afectó ese pequeño conflicto en Ucrania, que todavía lo estamos sufriendo, imagínense si entramos en esta conflagración de tipo global. Nos va a afectar más y vamos a tener que decidir de qué lado estamos, y eso nos va a poner en una situación mucho más difícil. ¿Saben ustedes que, y lo sé por el trabajo que hago, por la entidad que dirijo, que la República Dominicana fue el primer país que fue embargado por la OEA en este modelo nuevo que se creó?
año 1958, 59, 60, el país estaba aislado del mundo. El país no tenía recursos para subsistir. La gente se moría literalmente porque no había ninguna forma de conectarnos con el exterior. Había una sequía en el país tan grande que la gente no tenía que comer. Las personas que tienen más de 60 años saben que vivieron esa época y la única manera del país subsistir fue las iglesias. Las iglesias juegan un papel importante en eso. Por eso es que nosotros estamos diciendo que Dios es suficiente. Si estamos apegados a Dios, Él crea los mecanismos para que nosotros podamos subsistir. Y la única puerta abierta, a propósito de esta iglesia, la única puerta abierta que quedó para conectar el país con el mundo fueron las iglesias. Y las iglesias comenzaron a traer, conectado con sus homólogos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, a traer toneladas y toneladas de comida. La gente se acuerda de la marifinga esa que decían la gente, lo que son, el que se reía eso era porque estaba por ahí cerca, ¿no? Y el país comió, por eso que llegó en barcos y toneladas de esto, y medicina, y ropa, y bacalao, y leche, y aceite, y todo venía para que el país pudiera subsistir. A través de la iglesia. La iglesia hizo eso. Porque Dios proveyó un mecanismo para que pudiésemos nosotros subsistir. Eso quiere decir que las cosas que pasan a nivel global afectan también a la República Dominicana. Hace algunos días nosotros habíamos dicho por año que teníamos el privilegio de que por más de 10 años el ojo de un huracán no pasaba sobre República Dominicana, porque estábamos orando a Dios. No sé qué pasó, bueno, algo podemos decir de eso, pero el huracán Fiona atravesó la República Dominicana un 19 de septiembre y afectó la parte este del país, Higüey, La Romana, El Ceibo, Atomayor y Miches, por donde salió, dañando una gran cantidad de la infraestructura de esa región. 140 kilómetros por hora. Hacía años que no se producía eso en República Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Qué está cambiando? ¿Qué cambió? ¿Qué cosa no se hizo para que Dios permitiera que eso pasara sobre República Dominicana? Pero no obstante eso, días después, una tormenta casi de origen diluviano azotó la capital y no fueron a la zona más pobre de la capital, aunque fueron las más afectadas, pero en las zonas residenciales una cantidad inmensa de lluvia afectó la ciudad de Santo Domingo y no se ha dicho aquí cuántas cosas se perdieron precisamente porque afectó a sectores pudientes, pero fueron muchos los edificios que fueron inundados, los carros de lujo que se perdieron por esa razón y tantas vidas que también fueron afectadas por eso. Probablemente ninguno de los que estamos aquí hoy habíamos visto antes que eso, ese tipo de inundación en la ciudad capital. Yo no he encontrado una persona que me dijo, sí, en tal año pasó algo parecido. No lo vivimos antes. Eso quiere decir que están pasando cosas en este país y en el mundo que ninguno de nosotros lo habíamos experimentado. Ante todo este panorama que hemos visto, que parece algo como muy tétrico, muy preocupante, y lo es, Dios ha sido misericordioso y suficiente. Porque nosotros los creyentes hemos tenido una manera diferente de ver las cosas. ¿Cómo hemos visto las cosas? Lo hemos visto porque hemos asistido a la escuela de matemáticas de Dios. Dios tiene una escuela de matemáticas diferente al 2 más 2 son 4. ¿Y cómo opera la matemática de Dios? Bueno, opera al revés. Fuerza donde no hay ninguna. Alegría donde hay tristeza.
vida donde hay muerte, alegría donde hay dolor. Esa es la matemática de Dios. La hemos visto diferente. Y en ese aspecto, el salmista David tiene algunos consejos que darnos a nosotros. Unos consejos que nosotros debemos asumir, debemos emular. Y él comienza en este pasaje que nosotros acabamos de leer, reconociendo a Dios en todo su aspecto, mostrando la gratitud que nosotros debemos dar a Dios. Cómo debemos agradecer a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros y hacerlo de todo corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo y con todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, dispuesto para adorar y reconocer a Dios. Los versos 1 y 2 de este capítulo Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y sigue diciendo: bendice alma mía a Jehová, y este punto es muy importante, y no olvide ninguno de sus beneficios. Oh, sí. Porque nosotros somos tan olvidadizos. Quizás muchas personas se levantó hoy y vino para acá y se olvidó de que se levantó porque Dios permitió que se levantara, porque hay personas que no pudieron levantarse hoy. Y usted se levantó. Hay personas que se levantó hoy y no pudo tomar una taza de café caliente porque no tenía café o azúcar en su casa. Y usted se lo tomó. Hay gente que no pudo meter un pan en su mesa hoy y usted tuvo pan en su mesa. Y por eso que él dice: y no te olvides ninguno de sus beneficios. Hay cosas que son tan naturales, que la vemos con tanta naturalidad que creemos: sí, me lo merezco. Como me lo merezco, él me lo tiene que dar. Y me olvidé de que me lo dio. No. El salmista David dice: y no olvide ninguno de sus beneficios. No se trata simplemente de expresar una palabra cuando estamos bendiciendo a Dios. No se trata de que nosotros: oh sí, te bendigo Dios, porque es muy fácil hacer eso. Por eso cuando le preguntan a Jesús que cuál es el primero y gran mandamiento, él le dice: amar a tu Dios sobre todas las cosas, y le dice todo lo que tiene que hacer, y hace una parada y le dice: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay una persona que no se ame a sí mismo. Bueno, sí, hay gente que se quita la vida. Eso es una muestra de que no se ama. Pero regularmente la gente en su sentido común se ama tanto que no quisiera que nadie le tocara. Y así, con ese amor, tú tienes que amar a tus hermanos. Porque es muy fácil, precisamente, decirle a Dios: oh sí, te amo Dios, y decirlo muchísimas veces. Pero cuando tengo que mostrarlo, te tengo un instrumento aquí para mostrarlo, que es tu hermano. Él es ese instrumento que Dios dejó para que tú muestres que tú le amas a Él de todo corazón. Porque tú quieres lo mejor para ti. Y si lo quieres mejor para ti, también debes desearlo para tu hermano. De modo que no se trata de una palabra que tú pronuncias, sino de un pronunciamiento que sale de tu corazón, por lo que hay dentro de ti, dentro de tu ser. Los creyentes debemos aprender del tiempo que ha pasado. O sea, nosotros no podemos sentarnos a simplemente quejarnos de lo que pasó, sino debemos meditar en qué Dios nos quiso enseñar de esas cosas que pasaron. Por ejemplo, si estamos diciendo que hubo inundaciones, que pasó un huracán, que tal cosa, eso tiene que hacernos más resilientes y como capacitarnos más para poder resistir ese tipo de situaciones. Tiene que darnos una enseñanza. Hay gente que mejoraron la condición de su vivienda por esa razón, mejoraron la forma de que el agua pudiera entrar a su parqueo. ¿Cómo evito que entre? Nos enseñó cosas.
nosotros tenemos que poner portillo en nuestras vidas espirituales basado en aquellas incursiones que Satanás hizo en nuestras vidas para desviar nuestra atención de Dios. El tiempo que ha transcurrido debe servir para que vayamos a la escuela de Dios a buscar mucho mayor conocimiento, mucho mayor revelación, mucho mayor aprendizaje de lo que Dios quiere para con nosotros. Aprender de las cosas. Y hay gente que no quiere aprender. Hay gente que no quiere aprender porque no quiere buscar la fuente de aprendizaje. No somos capaces a veces de ir donde aquellos que tienen más experiencia que nosotros, porque creen que si vamos donde aquel que tiene más experiencia con nosotros, disminuimos nuestras capacidades y nos vemos como ridículos. Oh, ¿cómo voy a preguntarle a aquel? La mente humana debe estar siempre dispuesta para aprender. Y una muestra de humildad es cuando vayamos a buscar información, orientación, guianza en aquellas personas que Dios ha puesto delante de nosotros. Los pastores han sido puestos para guiar a su iglesia. De tal manera que Dios dice que esos hombres que Dios ha puesto para guiar a la iglesia, a esa misma persona, Él le va a pedir cuenta de tu vida. Le va a pedir el direccionamiento. ¿Cómo pasó contigo? Entonces tú tienes que facilitar el trabajo de ese hombre o esa mujer que está guiando tu vida espiritual. Los maestros, los diáconos, los ancianos están dispuestos también para apoyarte. Y eso lo puso Dios aquí para que te sirviera a ti, para darte una mejor guianza y para evitar que cometas errores. Son frecuentes los errores que cometemos por no buscar la información adecuada. No buscamos la orientación porque nos creemos los plus ultra, los que nos la sabemos todo y que no queremos preguntarle a nada. Ir donde nadie, que nadie me enseñe a mí porque yo me la sé toda. Nadie se la sabe toda. El único que lo sabe es Dios. Y Él sí te puede indicar cómo hacer las cosas. Y a veces la indicación que te da es, ve donde la hermana y pregúntale cómo debe ser. ¿Cómo ella logró llegar hasta este nivel en su vida espiritual? ¿Cómo ella logró vencer esta circunstancia? Porque tiene más experiencia que tú. El pastor está haciendo, yo no sé, no quería decir esto, pero hay un asunto, Pastor Duarte, con los pastores, que yo no sé de dónde sacan cosas, o dónde sacamos cosas, que no se nos ocurre en lo humano para nada, pero son las verdades de Dios, y Dios nos las dice a nosotros para que lo trabajemos con nuestros miembros. Y la gente lo parece tan absurdo, pero cuando el tiempo pasa, se dan cuenta que esa cosa absurda que el pastor dijo era la verdad de Dios. Por eso, aunque tú no entiendas lo que él le está diciendo, hágalo. Sí, es verdad. Si no, que sencillamente no lo digan, pero tienen que hacerlo. Lo que Dios le dice, tienen que hacerlo. Porque Él usa a ese ángel que Él puso en la iglesia para que guíe la iglesia por los caminos de paz y de justicia. Tienen más experiencia que nosotros y no es cierto que vamos a disminuir nuestra influencia, nuestras capacidades, porque pidamos orientación a quien Dios puso para que nos guíe. Una vez que llegamos a ese nivel de reflexión y miramos de las tantas cosas que nos libró el Señor, de los beneficios que Él ha otorgado en nuestras vidas, de lo que Él proveyó para nosotros, entonces debemos pasar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es el agradecimiento. Debemos aprender a ser agradecidos. Debemos saber a quién nosotros debemos agradecer ese momento de bendición, por pequeño que sea, porque el salmista está diciendo que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y si nada más le ponemos atención a que tenía un cáncer y me curó, oh, ¿y el dolor de cabeza? ¿Quién lo hizo? También. ¿Y el desayuno esta mañana? También. Mi esposa cocina muy bien.
Ella cocina riquísimo y me encanta. Pero ella dice a veces, ¿no? Oye, como que no me quedó tan bien la comida. Y yo estoy comiendo y me dice, ¿cómo está? Digo, riquísima, pero como que no está bien. Digo, no, ¿sabe qué? Porque yo siempre antes de comer, obro a Dios, y le digo, Señor, muchas gracias por este pan que me está dando hoy, tal cosa, tal, tal. Si yo me quejo de lo que me estoy comiendo, estoy diciéndole a Dios que me dio algo malo. Entonces, como le digo que le estoy agradeciendo a Él, no me puedo quejar. Ella siempre se apura por hacerlo bien. Bueno, entonces, agradecer es la acción de comprender de forma personal e inequívoca a quién debemos dar gratitud. Es como a quién le agradezco por haberme bendecido. Y sin duda que esa gratitud es aquel que se entregó por nosotros, aquel que dio su sangre para que su sangre fuera suficiente para otorgarnos la vida eterna, que es la aspiración que tenemos todos los creyentes. Nosotros tenemos una aspiración de hacer o de alcanzar aquello para lo que Dios nos hizo. Nadie quiere morir, supongo yo. Y nadie quiere morir. Y la gente dice, él no se quiere morir. No, nadie quiere hacerlo. ¿Y sabe por qué no quiere hacerlo? Porque Dios no nos hizo para morir. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente y para siempre. O sea, ninguno en su sentido cabal quisiera morir, porque Dios insertó eso en la mente nuestra. Lo que pasa es que el pecado del hombre desvió la forma en que nosotros debemos asumir esa vida eterna. Entonces ya este cuerpo no está siendo capaz de sostener esa vida eterna que Dios preparó para nosotros. Por lo tanto, Él tiene que hacer una transformación en nuestro cuerpo físico para que podamos asumir esa vida eterna, porque este cuerpo se ha corrompido. Y dice que nada corrompido entra al reino de los cielos. Jesucristo, con su sangre, vino a recomponer esa conexión nuestra con Dios para que podamos alcanzar esa vida eterna a través de su sangre. En ese caminar de Jesús y en esa intención que nosotros debemos mostrar de agradecimiento a Dios, nos encontramos con un pasaje en Lucas capítulo 17, del verso 11 en adelante, y es un drama que se nos presenta allí de un encuentro que tiene Jesús con 10 hombres leprosos. Los leprosos en esa época no podían acercarse a la ciudad, ni podían acercarse a nadie, tenían que mantenerse a distancia. Jesús caminaba muchísimo, andaba caminando entre las aldeas, las ciudades, y siempre andaba con un montón de gente a través de su caminar. Es probable que esos hombres supieran que él iba a pasar por ese lugar o que estuviesen casualmente allí. Lo que sí ellos saben que Jesús está pasando y comienzan a vocearle de lejos: Jesús, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y dice que ellos lo hacían de lejos. Estoy hablando de Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante. Y ellos, cuando Jesús le escucha a ellos, dice que los mira y no dice la palabra aquí que le dijo más nada, solamente le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Yo no encuentro aquí que ellos le preguntaran a Jesús: ¿y para qué? Para mí una acción de fe de ellos, de que sí, ok, vamos, él dijo que fuéramos, llamamos para allá, sabiendo que no podían entrar a la catedral del sacerdote, sabiendo que quizás el sacerdote iba a ver de lejos: oh, qué feo están ustedes, llenos de lepra, ¿no? Sí, algo así iba a ser, ¿no? Pero ellos van por el camino, los 10 leprosos, a ver qué hacemos allá cuando llegamos donde el sacerdote. Pero en el camino, uno de ellos se da cuenta: oh, pero estoy limpio. Y se revisan, están limpios, estoy limpio, estoy bien, estoy sano. En el camino, Jesús ni siquiera le dijo: tu lepra se te va a quitar. Solamente le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y usted decía ahorita que cada bendición está precedida de una obediencia. Ellos simplemente obedecieron, se fueron
donde Jesús le había dicho. Y esa obediencia provocó que en el camino ellos fueran limpiados de su lepra. La obediencia a Dios le libró de su lepra. Ahora bien, probablemente eran 10 hombres. Probablemente algunos, cuando se vieron limpios, dijeron, ahora sí puedo ir a la taberna a tomar un trago. O me voy a pescar, o voy a con mi familia, o voy a mi, qué sé yo, donde quisiera ser. Pero entre los 10 hay uno, y quiero ver el verso 16 y hasta el 19, que dice que hubo uno que regresó, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y asevera y sigue diciendo en el verso 19, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, porque ese que había regresado era samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La tendencia nuestra, y es lo que estamos diciendo, es a olvidar los beneficios de Dios. Eran 10 personas las que habían sido sanadas. Eran 10 los que se beneficiaron de ese gesto de Jesús de limpiarlo sin siquiera tocarlo. Pero solamente uno tuvo la valentía de regresar y decirle, Señor, gracias porque me sanaste. ¡Wow! Su vida había cambiado. Ya no iba a ser un hombre despreciable. Ya se podía integrar a la sociedad de manera total. ¿Y cómo no agradecer a quien hizo eso por mí? Y como la bendición está precedida de la obediencia, pero también de la gratitud, ese hombre que regresó donde Jesús tuvo un beneficio adicional. Un beneficio que los demás no recibieron. Y ese beneficio adicional que recibió de Jesús es mucho más importante y más duradero que la salud que había recibido. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Por haber sido, por tener la gallardía de ir a dar gracias a Jesús por haberle sanado, fue salvado. Salud y salvación hay en Jesús cuando somos capaces de agradecerle. Y eso debe salir de nuestro corazón. Yo ojalá que nosotros pudiésemos revisar a partir de hoy en nuestro interior qué tanto estamos agradeciendo a Dios por lo mucho que Él nos da. Y no estamos mirando que nos dé grandes riquezas, ni que nos... No, las cosas pequeñas. Es reconocer que Dios lo hizo por nosotros. Aquel ex leproso, ya, cuando él vino de Jesús ya no era leproso, ya estaba limpio. Era un extranjero, era un samaritano. Recibió de Jesús este regalo especial, este regalo adicional que fue también la salvación. Bueno, cuando nosotros somos agradecidos de Dios, según nos dice el salmista aquí, tenemos una serie de resultados positivos, tenemos una serie de beneficios. Lo que dice aquí es, en el verso 3, es que primero, que Él perdona todas nuestras iniquidades. Y yo buscando el término iniquidad me di cuenta que es algo que va más allá del pecado. Es algo más que un simple pecado, porque todos pecamos cada día. Ahora, iniquidad es algo que tú lo haces de manera
convincente de que lo está haciendo y que está violando la ley de Dios y que está ofendiendo a Dios conscientemente. Y aún ese tipo de maldad, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar. Es por eso que los pecados grandes y los pecados pequeños los tenemos clasificados entre grandes y pequeños, pero el uno y el otro requieren de la sangre de Cristo para ser quitados. Tenemos la necesidad de ir a Jesús. Tenemos la necesidad de acudir a la sangre de Cristo para que sean borrados todos nuestros pecados. Es la gravedad de la iniquidad, es la violación a los principios de Dios, es un rechazo a las leyes de Dios, pero Dios alcanza con la sangre de Cristo también esos pecados. Hay una canción de las antiguas que si yo supiera que no se fueran del salón cuando yo comienzo a cantarla, la cantaría. Pero como yo les amo a ustedes, no la voy a cantar. Pero sí voy a decir, sí, claro. Decía esa canción, decía porque no la voy a cantar ya. ¿Quién te puede dar perdón? ¿Cómo es? ¿Quién te puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. La sangre de Cristo es suficiente para curar todos nuestros pecados, sacarlo de nosotros. Y esa es una acción que solo puede ser otorgado a través de esa sangre. Solo Dios puede borrar nuestros pecados. Solo Él puede dar perdón a nuestras vidas. El perdón es algo que Dios mandó a que nosotros lo hiciéramos con nuestros hermanos. Alguien le preguntó a Jesús, ven acá, ¿y hasta cuántas veces yo puedo perdonar a mi hermano en el día? ¿Hasta 7 veces? Parece que estaba harto de... Sí, anda bien la palabra, ¿no? Estaba harto de la que le estaban molestando y lo había perdonado varias veces, ¿no? Y Jesús le dice, no, sí, claro, pero no 7, no. Hasta 70 veces 7. Y cuando yo multiplico eso, me da 490 veces en un día. O sea que tú puedes molestar, no, tú puedes recibir molestia tantas veces como sea necesaria y siempre te tiene que perdonar. Siempre. Una vez un pastor me dijo a mí en Nueva York, él era uno de los grandes líderes allí, montó una actividad y otro pastor se la bloqueó. Y él me está contando todo lo que ese pastor le hizo y tal cosa, y no quiero saber de él porque se va al infierno. Él estaba conmigo y él duró como 20 minutos hablándome de ese otro pastor, de lo que él había hecho. Y cuando él terminó, yo le dije, sí, te tengo que decir algo, que lo tiene que perdonar. Me dijo, jamás lo voy a perdonar. Ese hombre se va al infierno. Si no lo perdona, tú vas a estar con él también allí. Así es, se trata de eso. Esa es la matemática de Dios. Entonces hay que ir a esa escuela de matemáticas. Tenemos que perdonar. En el caso de nosotros, recibir, por eso decimos que en el perdón humano, de humano a humano, es en doble vía. Tú tienes que perdonar, pero también puedes recibir perdón de la otra persona. Por lo tanto, hay una doble vía en el perdón. En el caso de Dios, es un perdón en una sola dirección, en una sola vía, porque Dios nos perdona a nosotros nuestros pecados, pero nosotros no tenemos que perdonar a Dios, porque Dios nunca ha pecado. No tenemos que perdonarle, no hay por qué perdonar a Dios. Entonces, solamente nosotros recibimos el perdón de Dios. Por eso que el rey David expresa esa gran verdad teológica hablándose a sí mismo. Él está hablando consigo mismo, con su alma. Él se está diciendo a sí mismo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque Él es que perdona todas tus iniquidades. Por lo tanto, si Él es que perdona hasta tus iniquidades, ¿habrá alguna cosa que Él no pueda perdonar? Nada, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es peligroso, ¿no?
Eso es peligroso. Así que en eso sí tenemos que tener cuidado. Pero todo lo que tú hayas hecho en la vida, Él la puede perdonar. Si te arrepientes genuinamente, es seguro que Dios te va a perdonar. Lo segundo que Dios que nos aconseja aquí, o que nos afirma el salmista aquí, es que Él sana todas tus dolencias. Y aquí no estamos hablando simplemente de dolencias físicas, estamos hablando también de dolencias emocionales. Y el rey David sabía de ese tipo de cosas porque él había sido un violador de la ley de Dios en muchísimas ocasiones que le habían afectado su relación con Dios. Pero también él mismo había sido muchas veces traicionado, desechado, burlado. Entonces él sabía lo que era un dolor emocional. Por lo tanto, él sabía también que Dios era suficiente para ocuparse de todos esos sufrimientos que hay en el corazón. La sanidad es quitar el dolor, bien sea un dolor físico o un dolor emocional, si somos capaces de ir con fe delante de Dios. Pero cuando son del alma, Dios también es suficiente. Y por eso digo que el rey David sabía de qué hablaba, sabía que él había fallado delante de Dios y sabía que a él también le habían fallado. Pero Dios mismo, hablándole a su pueblo cuando salieron de Egipto, en Éxodo capítulo 15, 26, le está diciendo algo interesante. Y voy a leer ese pasaje que dice, Éxodo 15, 26. Y eso es bueno para nosotros también, que entendamos que Dios tiene pensamientos en nosotros y que Él es capaz de sanar también nuestros dolores. Hay unas condiciones aquí. Dice, si escucha, dice el verso 26 de Éxodo capítulo 15, si escuchas con atención a la voz de tu Dios y hace lo que es recto delante de sus ojos, dos cosas aquí, escuchar con atención la voz del Señor y hacer lo recto delante de sus ojos. Y tercero, prestas oído a sus mandamientos. Y cuarto, cumple todos sus estatutos. Dice él entonces, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Y concluyo diciendo, porque yo soy el Señor tu sanador. Gloria sea el nombre de Dios. Esa es una promesa de Dios. Hay unos condicionamientos que están puestos aquí, pero es necesario que nosotros las observemos, porque a veces nosotros solamente queremos el beneficio de Dios, pero no queremos el sacrificio que representa ese sacrificio. No queremos obedecer, no queremos agradecer. Una tercera cosa que hace el Señor, dice el salmista, es que rescata del hoyo tu vida. Y yo no sé quién aquí no se habrá sentido alguna vez atrapado de alguna manera, ha sentido un vacío en su vida, una situación que se le ha salido de control, que tú sientes como que te está hundiendo y no hay manera de que puedas salir de esto. Mira, son tantas cuestiones emocionales, hasta enfermedades, que la gente cree, bueno, y este dolor no se me quitaría más. Estamos en lo más profundo, pero nos pasamos la vida quejándonos por aquellas cosas que nosotros tenemos o sentimos, pero nos olvidamos de que tenemos a alguien que nos rescata del hoyo. El mejor rescatista es Dios. Es más, Él es tan rescatista que nos rescató del hoyo del pecado. Nos trajo nueva vida. ¿Y cómo no te va a rescatar de una situación calamitosa que pueda tener? Solamente tiene que confiar en Él. Circunstancias con nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, con nuestra salud, con cada circunstancia, nosotros tenemos que ir delante de Dios. Lo cuarto es
que te corona de favores y misericordia. ¡Wow! ¡Qué bien! Eso, que a pesar de todo, Él también te corona de favores y misericordia. ¿Y a quién es que se corona? Se corona al que ha vencido. No, mira, esta niña ahorita le dieron un galardón. Es porque ha vencido. Lo hizo bien. Entonces, ese hacerlo bien es reconocer la maravilla y la grandeza de Dios. Entonces vamos a ser coronados, vamos a ser reconocidos, vamos a ser vistos como triunfalistas, como nos veía aquí el salmista. Por eso decimos que Dios nos mira con carácter de vencedores y nos premia con favores y misericordia. Gloria sea el nombre de Dios. Y cuando estamos siendo beneficiados con favores y misericordia, son atributos inmerecidos. Favores, cuando tú le pides un favor a alguien, es algo que tú no puedes hacer por ti mismo, que tú no puedes comprarlo por ti mismo, no lo puedes hacer por ti mismo, entonces tú pides un favor a alguien y ese alguien lo hace por ti. Y cuando alguien tiene misericordia de ti, es porque tú no te podías valer por ti mismo y alguien se tuvo la misericordia de hacerlo por ti. En Gálatas capítulo 5, verso 22 al 24, están aquellos frutos del Espíritu que son generados por la misericordia de Dios, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas cosas Dios nos las provee a través del Espíritu Santo. Y una de las últimas cosas que nos dice el salmista en este pasaje es que Él sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Esta es una declaración de beneficio del Señor, hermosísima para nosotros. Y siempre Dios está dispuesto para saciar nuestra boca, saciarnos de Dios, para llenarnos de Él en este mundo. Porque este mundo te ofrece una apariencia de paz que no te puede dar, pero Dios sí lo da en abundancia para cada uno de nosotros. Y esto habla, por supuesto, de nuestro hombre interior, cómo Él nos sacia interiormente, cómo nos llena y cómo nos rejuvenece. Nos rejuvenece como el águila, esta ave que vuela y que se renueva cada vez, como una gacela que corre por el campo con fortaleza, o como el búfalo que muestra su fuerza a pesar de que el tiempo ha pasado. Entonces, ¿cómo no agradecer a Dios por la suficiencia de suplirnos de todo? Espero yo, mis hermanos, que en esta mañana no nos asustan las situaciones que el mundo está viviendo. Nosotros que hemos ido a la escuela de matemática de Dios, no estamos preocupados por las cosas que han de acontecer, porque las cosas que han de acontecer ya nosotros las hemos visto en esta palabra de Dios. Ya Él nos las ha enseñado en su escuela y nosotros estamos seguros de que lo hará en beneficio de su pueblo. De modo que podemos asumir que la suficiencia de Dios es útil para satisfacer nuestras vidas hasta que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Donde podremos decir, junto con el salmista, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.